Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 al 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Si hay algo seguro en la vida, es que todos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo será, no sabemos en qué circunstancia, pero sí sabemos que la muerte es inevitable. Esto es tan tormentoso que muchas personas prefieren no pensar en eso. Hace unos años atrás salió publicada la noticia de que un grupo de médicos estaba tratando de reducir la tasa de mortalidad. Yo no sé exactamente a qué se referían, porque lo cierto es que la tasa de mortalidad no puede ser reducida. Es de un 100%. Todo el que nace en este mundo morirá. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal lo dijo de una manera bastante sombría, pero muy realista. Él decía en uno de sus pensamientos: imaginemos a unos cuantos hombres encadenados y todos ellos condenados a muerte, varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los demás, que ven su propia condición en la de sus semejantes y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza aguardan su turno. Esta es la imagen de la condición humana, dice Pascal. Eso no suena muy atractivo, pero es muy realista. Por eso el poeta inglés John Donne dijo aquella famosa frase que luego Hemingway usó en una de sus novelas: no preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. No preguntes por quién doblan las campanas. En los pueblos antes tocaban las campanas cuando había un funeral. Dicen: no preguntes por quién están doblando hoy las campanas doblan por ti. Cada segundo mueren miles de personas y cada una de esas muertes es un aviso de lo que nos espera a cada uno de nosotros, tarde o temprano. Y aunque yo sé que muchos pretenden vivir como si esta vida presente fuera todo lo que hay
Lo cierto es que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Es por eso que el hombre es un religioso incurable. El hombre, aún el ateo, el hombre es un religioso incurable. Algo en nuestro interior nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que debemos hacer para prepararnos adecuadamente para enfrentar ese momento cuando llegue. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para dar ese viaje del que no hay retorno? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer? Esa fue la inquietud del joven rico. Esa fue la inquietud de este hombre que vino a Jesús y que vamos a estudiar en esta mañana, como les decía, continuando con nuestra serie consecutiva de exposiciones en el Evangelio de Marcos. El Señor había estado por un tiempo en la región llamada Perea, como vimos hace 2 domingos atrás, al otro lado del Jordán, pero ahora se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Eso lo vemos en el versículo 32. Y unos pocos meses más tarde, en la ciudad de Jerusalén, Jesús sería juzgado, Jesús sería condenado a la muerte. Así que nosotros estamos aquí al principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando de repente llega este joven, que aparentemente está muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Lean una vez más versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven rico, dice Marcos. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que este hombre era muy rico y que era un hombre prominente. De hecho, la palabra que Lucas usa es gobernante. Este hombre era un personaje en el pueblo de Israel. Probablemente era miembro del Sanedrín, una de las instituciones más emblemáticas, más prestigiosas de la nación de Israel en los días de Jesús. Así que este individuo había tenido bastante éxito en la vida. Era joven, era rico, era influyente, y por si todo esto fuera poco, era una persona bastante moral, era una persona religiosa, como vemos en el resto de la historia. Por eso alguien decía que este es el tipo de joven que todo padre quisiera para su hija. Sin embargo, la historia revela que este joven tenía una inquietud tan grande en su corazón que Marcos nos dice que él vino corriendo al Señor Jesucristo. Hay detalles aquí que no debemos pasar por alto. En el tiempo de Jesús, la gente de prestigio no corría. Eso estaba fuera de la ética social. Pero este joven estaba tan inquieto que viene corriendo delante del Señor y dice que hincando las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? En otras palabras, maestro, ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Lo tenía casi todo, pero había una duda en su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Una pequeña duda, una gran duda. Esto no es para hacer chistes, pero me vino a la mente algo que vi hace unos años atrás en una viñeta de esa que salen en los periódicos. Había un individuo en el desierto muriéndose de sed y habían 2 manantiales de agua al lado y un letrero que decía: cuidado, agua venenosa, y en el otro decía: esta agua es potable, y otro letrero que decía: o será al revés. Señor, yo estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer, pero yo no estoy seguro si no me hace falta algo más. Y yo confío en lo que tú me vas a decir. Dime qué tú crees que me falta para yo tener vida eterna.
Ahora, hermanos, piensen en esto por un momento. Ese es el sueño de todo cristiano, que alguien venga a ti y te pregunte, dime qué yo debo hacer para ser salvo. Pero ahora escuchen la respuesta de Jesús. Versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Si hay algo que esta historia nos enseña incidentalmente, es que el método evangelístico del Señor Jesucristo era muy diferente al de muchos evangélicos en el día de hoy. Yo estoy seguro que si este joven hubiera ido delante de algunos evangélicos, muchos evangélicos que yo conozco, dime qué yo debo hacer para heredar la vida eterna, rápidamente le hubieran dicho, ora conmigo la oración del pecador. O pídele a Jesús que entre en tu corazón. Yo no he visto una frase más abstracta que esa. Yo no sé cómo hacer eso. Que le pida a Jesús que entre en mi corazón. De paso, déjenme decirles algo, mis amados hermanos, nunca le digan eso a un inconverso. Esa frase no tiene ningún sentido. Esa frase no aparece en el Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca la dijeron. La salvación no viene simplemente porque tú invites a Jesús a entrar en tu corazón. De hecho, es tan extraña esta historia porque Cristo pudo haberle dicho, ¿qué te falta? Creer en mí. Señor, ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? Cristo pudo haberle dicho, oh, que creas en mí. Y sería la respuesta correcta, pero el Señor sabía que este joven tenía un concepto tan equivocado acerca de sí mismo que él no estaba preparado para recibir esa respuesta. No todavía. Saben que el concepto que mucha gente tiene de sí misma es que son personas buenas que a veces hacen cosas malas. El concepto bíblico es al revés. Nosotros somos personas malas que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Pero ese es el concepto que este hombre tenía. Yo soy una persona buena, solo quiero saber qué más me falta. Si tú le dices a una persona como esta que reciba a Cristo en su corazón, probablemente va a pensar dentro de sí mismo, por supuesto, ¿por qué no? ¿Es eso lo que me falta? Es bueno tener a Cristo. Eso añadiría bondad a mi bondad, ¿verdad? De ahí la extraña respuesta de Jesús en el versículo 18. ¿Por qué tú me llamas bueno? En otras palabras, tú vienes a mí como si yo fuera un maestro común y corriente. Tú vienes a mí como si yo fuera un hombre, igual que tú, solo que con más sabiduría que tú. Ahora, si eso es lo que tú piensas de mí, ¿por qué me llamas bueno? Porque en el mundo entero hay una sola persona que merece ese calificativo y no eres tú, es Dios. Hay uno solo que es bueno. Jesús no está ni negando ni afirmando que Él sea Dios en este pasaje. Ese no es el foco primario de atención aquí. Él simplemente quiere hacerle ver a este joven lo equivocado que él estaba cuando él creía de sí mismo que él era bueno. Porque lo cierto es que en el mundo entero no hay nadie, absolutamente nadie, que sea bueno. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sí, yo sé que hay personas que son relativamente buenas, y son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores. Pero si tú te comparas con el estándar de santidad de Dios, si tú te comparas con la santidad del mismo Dios, con el carácter de Dios, te vas a dar cuenta que tú no eres bueno. No hay nadie que llene esa medida, aunque algunos crean que sí, como es el caso del joven rico, versículo 19. Oigan lo que le dice el Señor. Oh, ¿tú quieres saber qué tú debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú quieres hacer algo para salvarte? Mira los mandamientos, cúmplelos y vivirás. Ahora, pregunta, ¿está enseñando Jesús aquí en este pasaje que la salvación es por obras, que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos? Por supuesto que no. De hecho, no voy a entrar en esto ahora, pero si ustedes van al capítulo 18 de Lucas, que es donde está el texto paralelo de Marcos capítulo 10, verán que
inmediatamente antes de este relato encontramos la parábola del fariseo y el publicano. O sea que esa parábola está en el trasfondo de esta historia. Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo y le decía a Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo vengo al templo todos los sábados. Gracias, Señor, la verdad es que te pasaste conmigo. Y el fariseo le dice, yo no soy ni siquiera como este publicano, este cobrador de impuestos. Y el publicano se daba golpe en el pecho, se estaba lejos, diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Y Cristo dice, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Así que esta historia está en el trasfondo de esa parábola. No, Cristo no le está enseñando al joven rico que debía salvarse guardando los mandamientos. Lo que él quiere hacerle ver a este joven es que es imposible para el hombre salvarse a través de su obediencia. La Biblia dice que uno de los propósitos por los cuales Dios reveló su ley es para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente, mirarnos en ese espejo y ver lo lejos que nosotros estamos de llenar esa medida. Imagínate que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso no lo hace nadie ni por un segundo. Y el otro es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo con la misma intensidad, con la misma energía, con la misma pasión con la que tú te amas a ti mismo. Dime, ¿tú guardas los mandamientos? Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20 que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. El problema es que este joven no entendía del todo el alcance de la ley. Por eso le dice al Señor en el versículo 20: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. Bueno, si esa es la medida, tengo mis papeles en reglas. En el relato paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye esta última pregunta: ¿qué más me falta? Eso es interesante. Él estaba bastante seguro de su propia bondad, pero había un elemento de duda en su corazón. ¿Qué más me falta? Ese es el problema de aquellos que pretenden salvarse haciendo cosas buenas. No hay forma de saber con toda certeza de que estás haciendo lo suficiente. ¿Me hace falta algo más, maestro? Jesús, versículo 21, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Una cosa te hace falta. Hermanos, ¿qué reacción la de Cristo? Esto fue leccionador para mí. Jesús no reaccionó airado diciéndole: pero qué mentiroso y soberbio eres. Estás tan ciego que no puedes darte cuenta de que no existe en este mundo ningún ser humano que llene esa medida de la ley de Dios. No. El texto dice que Jesús, mirándolo, lo amó, y Marcos es el único que incluye ese detalle en los evangelios. El Señor Jesucristo sintió una profunda compasión por este joven que estaba perdido en su moralidad. Si me oíste bien, este joven estaba perdido en su moralidad. Los puritanos decían: hay dos formas en que se puede hundir un barco. Una es cargado de estiércol y la otra es cargado de oro, pero se va a hundir igualito.
Mi amigo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición, están bajo la maldición de Dios. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley, de guardar los mandamientos, Pablo dice, no yo, Pablo dice en la Biblia, estás bajo la maldición de Dios. Pues escrito está, y ahora Pablo cita Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley como un todo, no simplemente estamos violando uno de sus acápites. Bueno, fue una mentirita. No, es que el problema con esa mentirita es que ya tú rompiste la ley, tú violaste la ley, y esa ley es un reflejo del carácter de Dios. Ese es el problema. La ley es un reflejo del carácter de Dios, de manera que cada pecado es un atentado contra el carácter santo de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 2 versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, si eso fuera posible, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi amigo, si tú te quieres salvar por tu obediencia, tendrás que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia todos los días de tu vida. Y si tú eres honesto contigo mismo, seguramente ya debes haberte dado cuenta de que eso es imposible. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacerle ver a este joven rico, porque lo amó. Porque lo amó. No fue con una actitud de cinismo que el Señor trató con este joven. Y hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cuídense de eso. Uno puede ver a una persona moralista y tratarla con desprecio. Así como hay personas que tratan a las prostitutas, a los ladrones con desprecio, hay personas que tratan a los moralistas con desprecio. Cristo no hizo eso. Cristo sintió compasión por este joven, una profunda compasión. Y le dice, joven, solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme a mí. Ahora, hermanos, y esto es crucial. Por fin, ¿cuántas cosas le faltaba a este joven? ¿3 o una? Porque él dice, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba? Lo que le faltaba era seguir a Cristo. Fíjense, el punto aquí no es que por vender sus bienes y entregar la ganancia a los pobres, este joven iba a ir al cielo como recompensa, sino por seguir a Jesús. Ahora, vender todo lo que tenía y entregarlo a los pobres iba a ser la evidencia de que él había removido el ídolo de su corazón, el ídolo que él le había hecho a las riquezas, para hacer de Cristo el único objeto de su adoración, el único objeto de satisfacción, el único objeto de su deleite. Esa era la evidencia. Mientras dependas de otras cosas para tu felicidad, mientras dependas de otras cosas para encontrar satisfacción en la vida, mientras haya otras cosas aparte de Cristo en la que tú estés descansando tu identidad, es imposible que puedas creer aunque tú digas que crees. Esto es serio. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero es otra cosa muy distinta mostrar esa confianza dependiendo únicamente de Él y encontrando toda nuestra satisfacción únicamente en Él. Y la palabra únicamente aquí es importante. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a este joven? Joven, déjame decirte algo. Imagínate la vida sin dinero. Imagínate la vida sin nada de dinero.
Y imagínate la vida sin tus bienes. Imagínate la vida sin tus casas. Imagínate la vida sin tus carros, sin tu ropa, sin tus muebles, sin tu vivienda, sin tu cuenta bancaria. Imagínate una vida en la que solo me tuvieras a mí. Pregunta, ¿estarías satisfecho? ¿Saben lo que Jesús está haciendo aquí? Es una cirugía de corazón abierto. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Es una cirugía de corazón abierto. Cristo está metiendo el bisturí lo más profundo que Él pueda para tocar el nervio central de la idolatría de ese joven. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que creen, pero en realidad no creen? O sea, personas que tienen a Cristo como un adorno más. Es un adorno en el contexto de su vida decente, en el contexto de su vida religiosa, pero Cristo no es su todo. Y déjame decirte algo, mi amigo, si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Cristo no es un adorno. Es por eso que Jesús dice en Lucas capítulo 14 versículo 33 que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Punto. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es imposible seguir aferrado a todas esas cosas y al mismo tiempo tratar de aferrarte a Jesús. Eso no se puede. Tienes que soltar todo lo demás antes de que puedas aferrarte a Él de todo corazón. Él no es un adorno religioso. Si no lo es todo, entonces no es nada. Pastor, ¿significa eso que todos los cristianos tienen que ser pobres? No. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes que eran muy ricos y muy piadosos. Abraham era muy rico, Job era muy rico. Pero a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era su todo. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete al monte Moría, llévate a tu hijo Isaac, a ese adolescente que habías esperado por más de 25 años, y ofrécemelo a mí como un sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Fue al monte, al lugar donde Dios le dijo, e iba a degollar a su hijo. Y por supuesto Dios no se lo permitió. Pero Abraham demostró allí que él no idolatraba a su hijo. Dios era su todo, no su hijo. Lamentablemente este joven no pasó la prueba. En aquel momento crucial de su vida quedó evidenciado claramente quién era realmente su Dios. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Ven el contraste? El mismo que vino corriendo, hincando las rodillas, el mismo que vino con todo ese entusiasmo, se fue angustiado. Ese es el significado literal de la palabra griega que se usa allí y que nuestra Biblia traduce como afligido. Es exactamente la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 26 versículo 37, cuando dice que el Señor estaba angustiado en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra. Se fue angustiado. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en el corazón de este joven. Él estaba atrapado. Toda su vida dependía de sus riquezas. Mis hermanos, amigos que están aquí, escúchenme bien, porque esto que voy a decir ahora es una distinción crucial. El problema de este joven no radicaba en el hecho de tener muchos bienes. Su problema era que los bienes lo tenían a él. Es diferente. Él estaba atrapado, él estaba esclavizado por sus bienes. Él era un esclavo. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón. Nadie puede abrazar a Cristo de todo corazón mientras no esté dispuesto a soltar esa soga.
Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema es que ningún ser humano puede librarse de esa tiranía por sí mismo. Óyeme bien, ningún ser humano puede librarse de esa tiranía en sus propias fuerzas. De ahí las palabras de Jesús a partir del versículo 23. Cuando se va el joven rico, dice Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Esa es la enseñanza de toda esta sección. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres. Noten lo que dice en el versículo 27 otra vez. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres. Él no dijo para los ricos, Él no dijo para los pobres. Él dijo para los hombres, sean ricos, sean pobres. Para los hombres la salvación es imposible. Pero los ricos son más vulnerables a sentirse tan satisfechos en sus riquezas que no sean capaces de percibir lo impotente que son. Están tan acostumbrados a que todo lo resuelven por ellos mismos, a que todo lo resuelven con sus propios recursos, a que solo tienen que buscar la chequera, dar un tarjetazo. Están tan acostumbrados a vivir así que ellos no dependen de Dios. Es muy difícil que ellos vean su dependencia. Es muy difícil que vean su miseria. Es muy difícil que vean el estado tan deplorable en que se encuentran. Por eso resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Pasar un camello por el ojo de una aguja, exactamente eso mismo. Exactamente eso mismo. Esa era una frase coloquial que se usaba en aquellos días para señalar algo que es imposible. Es como los gringos tienen una frase en inglés que yo no sé si se usa en español, pero ellos dicen: cuando a las ranas les salgan pelos. O sea, nunca. La misma posibilidad que hay de que a una rana le salgan pelos, o de que tú entres un camello por el ojo de una aguja, es la posibilidad que hay de que un rico entre al reino de Dios. Es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, y así también es imposible para el hombre salvarse en sus propias fuerzas, y mucho menos alguien que se siente tan satisfecho por todo lo que tiene. Es imposible. Las riquezas pueden ser un gran problema, pueden ser un gran obstáculo, y pueden impedir a los hombres que vengan a Cristo con humildad, que vengan a Cristo con ese sentido de dependencia del que hablábamos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando estudiamos el texto de los niños que dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos? Dice Cristo en el versículo 15 de Mateo 10 que estudiamos la semana pasada. Dice el Señor aquí: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con ese mismo sentido de dependencia, con ese mismo sentido de humillación que tienen los niños. Ahora, esto fue chocante para los discípulos. ¿Se dieron cuenta? 2 veces dice que ellos se asombraron. Y le preguntan al Señor: entonces, ¿quién podrá salvarse? En el contexto cultural de estos hombres, las riquezas eran una señal inequívoca de la bendición de Dios. Si tú eras rico es porque definitivamente el favor de Dios estaba sobre ti. Esa era la mentalidad de los apóstoles. De ahí el asombro. Si resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el hecho de que un rico pueda entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta de Cristo es contundente: nadie. ¿Oíste bien? ¿Quién podrá salvarse? Nadie.
para los hombres es imposible. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos limpiarnos de nuestros pecados. No podemos disponer nuestro propio corazón para amar a Dios, para amar su gloria por encima de todo, aún amar a Dios y su gloria más que tu propia vida. Tú no puedes hacer eso por ti mismo. Eso es imposible. Estamos encadenados, condenados a ser unos esclavos miserables, a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. La salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo. La salvación es imposible para los hombres, la salvación solo es posible para Dios. Vean una vez más el versículo 27. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay esperanza para el hombre porque Dios es todopoderoso. Hay esperanza para el hombre porque Dios puede vencer la obstinación de tu corazón. Dios puede destruir nuestra idolatría. Y es extremadamente importante resaltar esto, porque así como hay muchas personas que creen que no necesitan a Cristo para ser salvos, hay otras personas que tampoco vienen a Cristo porque desconfían de sí mismos. Y yo he visto personas así. Yo no voy a poder vivir la vida cristiana, así que mejor ni lo intento. Yo no voy a poder, eso es demasiado para mí. ¿Sabes cuál es la respuesta de la Biblia? Claro que no vas a poder. Claro que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. La salvación es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Mi amigo, tú no puedes por ti mismo romper las cadenas que te mantienen esclavizado al mundo, esclavizado al pecado. Tú no puedes, pero Dios puede. Y aun si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te conviertes en cristiano, no vas a poder vivir la vida cristiana dependiendo de ti mismo. No vas a poder. Pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y Él puede transformar el corazón de los hombres, como de hecho lo hizo con los apóstoles. Noten el versículo 28. Entonces Pedro, siempre Pedro, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Honestamente, yo no sé qué había en la mente de Pedro. Yo no sé si él está diciendo: Señor, yo no entiendo, porque tú dices que nadie puede hacer eso, pero eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo no sé si Pedro, en un arrebato de orgullo, se estaba comparando aquí con el joven rico. Honestamente no lo sé. Y de paso, hermanos, yo no sé de verdad si Pedro aquí se estaba envaneciendo, pero cuidado tú, creyente, con envanecerte. Porque si tú te convertiste al Señor, no fue por tu propia fuerza, no es porque tú eras mejor que aquel amigo tuyo al que también le predicaron el evangelio y no se ha convertido. La salvación es por gracia y depende de Dios. Ahora, lo cierto es que los apóstoles estuvieron dispuestos a renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. Eso es verdad. Y Cristo les dice, porque en el evangelio de Mateo se añade: ¿qué pues tendremos? O sea, Pedro dice: nosotros le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 29, Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Qué realista. Y en el siglo venidero la vida eterna. Este es uno de los textos favoritos de los evangelistas de la prosperidad.
Honestamente me da náuseas cada vez que yo oigo a una persona desde el púlpito diciéndole a una persona: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y tú vas a ser rico y vas a tener una buena casa y vas a tener un mejor sueldo y vas a tener salud. Es una maravilla tener a Cristo. Eso es un mensaje diabólico, infernal y nauseabundo, porque eso no es verdad. No, yo no creo que eso sea lo que el Señor esté diciendo aquí. Más bien, yo creo que Él está reiterando lo que Él había dicho anteriormente, que es imposible seguirlo a Él sin estar dispuesto a renunciar a todo, incluyendo la familia. ¿Se dieron cuenta? Ninguno, vayan otra vez, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres o padres o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio. Aquí hay individuos que han tomado una decisión, la decisión de dejar todo atrás para seguir a Jesús, no importa las consecuencias. Y de paso, no es que el cristiano se vuelva un pesado con la familia, no es que el cristiano se olvide de la familia. No, lo que Cristo está diciendo, óyeme bien, es muy probable que si tú decides seguirme a mí, tu familia te aborrezca por causa de tu fe. Es muy probable que eso pase. Y de hecho, el mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y yo sé que algunos dirán, pero eso ya todo el mundo lo sabe. No, a la nuera contra su suegra por causa de la fe, no porque la suegra se mete. O sea, dice, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Definitivamente Cristo no se andaba con medias tintas. De nuevo, óyeme bien, le dice Jesús, conmigo es todo o nada. Yo no soy plato de segunda mesa, yo no soy un adorno religioso. Conmigo es todo o nada. Si yo no soy todo para ti, yo no soy nada para ti. El que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo y por causa del evangelio, como dice en el versículo 29, no puede ser cristiano. El problema es que todos nosotros somos demasiado débiles para hacer algo así, a menos que vengamos a Cristo en dependencia de Cristo. Tenemos que venir a Cristo en dependencia de Cristo. Para los hombres es imposible, pero hay esperanza para ti a pesar de tu impotencia, porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. La salvación está disponible para toda clase de hombres, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, su poder no tiene límites, todas las cosas son posibles para Él, dice el Señor. Fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona y la obra de Cristo. Cristo murió en una cruz para pagar mi deuda delante del Padre. Es Dios el que abre nuestros ojos para que veamos la terrible condición en que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser salvos. Es Dios el que inclina nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón lo que Cristo ofrece. Pero eres tú el que tienes que venir en dependencia de Él. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice la Biblia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el punto focal del evangelio, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios. Hay salvación completa y gratuita por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Más adelante en el capítulo 10, versículo 45, dice el Señor, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en una cruz para dar su vida para rescatar pecadores. Y es precisamente a través de la proclamación de ese mensaje del evangelio, y por eso estamos predicando hoy aquí,
que el poder de Dios se manifiesta para salvación mientras llamamos a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Mi amigo, si tú vienes a Cristo, vas a perderlo todo y vas a ganarlo todo. Vas a perderlo todo, vas a ganarlo todo. Eso es lo que dice el versículo 29. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que esto significa es que todos los cristianos serán ricos. No, yo creo que esta promesa implica dos cosas. Por un lado, que todos los creyentes vienen a formar parte de una gran familia que va a suplir por mucho lo que tú pierdas de tu familia terrenal. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si hay algo que a mi esposa y a mí nos maravilla cada vez que viajamos a otros lugares, es que llegamos a un sitio nuevo, conocemos hermanos en Cristo que no conocíamos y al minuto ya somos familia. Y están dispuestos a servirnos, simplemente porque somos cristianos. Hay una familia de la fe en el mundo entero. Eso es impresionante. Pero por el otro lado, y esto que voy a decir ahora es muy sensible, yo creo que John Piper tiene razón cuando dice que hay algunos cristianos que por diversas circunstancias no están rodeados de muchos creyentes. Y él pone el caso particular de los misioneros. Misioneros que son desarraigados de su país, de su familia, y van lejísimo a predicar el evangelio a lugares extraños. Cuando mi esposo y yo estuvimos visitando a nuestra hija en el mes de mayo, ella nos hablaba de eso, nos decía, esto es difícil, lo más difícil es ese sentido de desarraigue, tú no perteneces a ningún lugar. Y nuestra hija nos decía, y es lo que yo creo que está envuelto en todo esto, ella decía, yo me he dado cuenta que mi hogar está donde esté Cristo. Mi hogar está donde está Cristo. Y yo creo que probablemente lo que el Señor está diciendo allí es a esas personas que están solas en lugares donde no hay casi cristianos. Dice, aún así, si tú lo pierdes todo por causa mía, lo que vas a obtener por el hecho de tenerme a mí será infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa de este mundo que tú hayas podido perder. Tú tendrás en mí 100 veces más. Amor incondicional. El amor incondicional de Cristo suplirá 100 veces más el amor de hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, todo. Él será tu hogar y será 1000 veces mejor que el hogar que tú hayas perdido por causa de Él. Cristo es mejor. Y cuando te toque partir de este mundo, como decíamos al principio, cuando te toque partir de este mundo, disfrutarás de una incomparablemente deleitosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Es de esa vida eterna que el Señor habla aquí en el versículo 30. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 18, estoy seguro, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo nuestro Salvador regrese en gloria. Y nuestro pasaje concluye con esta advertencia: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Y es una frase oscura en el contexto, pero yo creo que la idea puede ser la siguiente: la forma de obrar de Dios desafía nuestras ideas preconcebidas. El joven rico de esta historia al principio parecía estar muy cerca. Un individuo moral, religioso, que admiraba a Jesús. Maestro bueno, yo te admiro. Él parecía estar muy cerca del reino de Dios, pero al final demostró que estaba muy lejos.
Según el criterio del mundo, este individuo había tenido una vida bastante exitosa, increíblemente exitosa. Era joven, era rico, era influyente. Según el criterio de Jesús, este joven era un pobre esclavo que estaba arruinando su vida en medio de su opulencia y en medio de su moralidad. Hermanos, tenemos que aprender a evaluar las cosas con el criterio de Dios, no con el criterio del mundo. De este lado de la eternidad, el mundo celebra las riquezas, celebra la popularidad, celebra la belleza física, y debo decir que no hay nada de malo ni en el hecho de ser rico, ni en el hecho de ser bien parecido, ni en el hecho de tener, de ser popular. Pero déjame decirte algo, mi amigo, si eso es todo lo que tú tienes, tú no tienes absolutamente nada que tenga valor permanente. Nada. Tú no tienes nada. Tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora, y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tengas nada más. Mi amigo, yo no sé si tú eres rico, si tú eres pobre, económicamente hablando, pero si tú quieres heredar la vida eterna, una cosa te hace falta. No son 2, no son 10, es una sola cosa. Reconoce tu impotencia para salvarte y ven a Cristo con la disposición de seguirle únicamente a Él como Señor y Salvador. O sea, Señor, yo pierdo mi vida por causa tuya. Aquí hay un papel en blanco. Ya rompí esto. Aquí hay un papel en blanco. Está firmado al pie por mí. Lo que tú escribas ahí yo lo voy a hacer, aunque yo no sé lo que es. Tú eres mi único Señor. Tú eres mi único amo. Tú eres mi único dueño. Ven a Cristo. Ven a Cristo y sométete a Él como tu único Señor, como tu único Salvador. Señor, yo no confío en mis buenas obras, yo no confío en mi religión, yo no confío en que soy mejor que aquel. Mi única esperanza es que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Es mi única esperanza. Yo no confío en nada más que en ti. Mi amigo, no pretendas hacer en tus propias fuerzas lo que solo Dios puede hacer por ti. La salvación es imposible para los hombres. Es imposible. Tú no puedes pagar tu deuda con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Tú no puedes cambiar por ti solo la inclinación de tu corazón. Tú necesitas la justicia de otro, Jesús, que sea puesta en tu cuenta por medio de la fe. Esa es la única justicia que Dios acepta como buena y válida. Yo sé que todos ustedes aquí han jugado Monopolio alguna vez. Si tú vas al banco con dinero de Monopolio, queriendo abrir una cuenta, van a llamar a un psiquiatra, porque es dinero falso. Óyeme bien, todas tus buenas obras son dinero de Monopolio en la presencia de Dios. No valen nada. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. Y mi llamado en esta mañana es: ven a Cristo, confiésale tus pecados, confiésale incluso la dureza de tu corazón. Mi esposo y yo hablábamos con una joven esta semana y ella nos decía: yo no quiero a Dios, yo odio a Dios. Así mismo. Yo le dije: mira, ¿sabes qué? Díselo a Dios. Díselo a Dios.
Confiésale a Dios tu amor al mundo. Confiésale a Dios cómo le has desechado. Confiésale a Dios cómo has cambiado a Él por aquello que no aprovecha, y pídele que transforme tu corazón. Pídele que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pídele que te libere de la esclavitud y de la tiranía del pecado. Lleva tu causa delante de Él, porque solo Él te puede salvar. Quiere el Señor que al final de tu historia no seas como este joven rico, que se presentó delante de Cristo con tanto entusiasmo y finalmente se alejó de Él tan angustiado. Es mi oración que muchos aquí hoy puedan regresar a sus casas llenos de gozo, habiendo encontrado en Cristo el Salvador que sus almas necesitan, habiendo encontrado en Cristo el perdón de todos sus pecados, habiendo encontrado en Cristo gratuitamente, por gracia, por medio de la fe, el regalo de la vida eterna.